A esta hora de la tarde saludamos a la doctora Alexandra Ágreda Benavides, psicóloga. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarla. Vamos a hablar con la psicóloga sobre cómo manejar el miedo y la ansiedad en esta época de crisis. La doctora Alexandra Ágreda Benavides es psicóloga de la Universidad Mariana, especialista en docencia de la Universidad de Nariño, magíster en familia de la Universidad Javeriana de Cali y actualmente es docente de Unicatólica, Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, en la Facultad de Salud. Además realiza terapia particular. ¿Cómo está? Qué bueno tenerla aquí. Y en primera instancia, psicóloga, ¿qué es el miedo y qué es la ansiedad? Gracias, Oscar. Para iniciar, son emociones humanas, ¿verdad? El miedo es una emoción, eh, es ese estado de alerta frente a una eh, situación adversa. Tenemos espacios de miedo naturales, ¿sí? A qué me refiero con esto? Que nos sirve para dos mecanismos, para estarnos quietos o para buscar huida. ¿Sí? El miedo es ese mecanismo en donde te pone alerta ante una situación, si bien para dejarte quieto o para eh, tomar la huida. Es una emoción primaria de defensa, de ese instinto de conservación. Y la ansiedad, entonces, es ese estado de preocupación, quizá lo entendemos como un trastorno, cuando ya se convierte con mucho más síntomas, es un estado de un trastorno mental, en donde necesitamos quizá entender cuál es ese estado de nerviosismo elevado que tenemos. Le hemos llamado ansiedad a esos momentos de estar alerta. Eh, Quizá es estar en crisis, ¿no? En crisis y estar activos y estar atentos a lo que está pasando. Entonces, cuando decimos ansiedad como tal, en el ámbito de salud mental, tendríamos que evaluar algunos criterios, ¿no? Algunos criterios que si de verdad hay ese estado ansioso, ese estado de ansiedad como trastorno o solamente un estado ansioso, digamos, en respuesta a una situación difícil. Psicóloga, ¿cómo manejar el miedo y la ansiedad en esta época de crisis que está viviendo Colombia y particularmente esta región del país? Oscar, esa es una situación bastante particular, porque en primera medida pues existe esa alerta, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo, es anticipar esos acontecimientos. Entonces es reconocer que no es anormal sentir miedo. Entonces cuando reconocemos ese temor, ahí ya estamos tomando acción, ¿sí? Por lo menos reconocemos. Luego miramos qué tanto nos está paralizando el miedo, si ese miedo no nos está dejando dormir, no nos está dejando hacer la vida cotidiana, debemos buscar ayuda, comentar esa situación con alguien, con su red de apoyo. Y si ese momento es incapacitante, ya no lo deja, podemos consultar a las instancias de salud mental y salud física. ¿Sí? Los médicos también están capacitados para llevar a cabo esta contención emocional. Pero finalmente es haciendo lo mejor que podamos en casa, por ejemplo, tomando algunos espacios para uno mismo, quizá desconexión, ¿no? De los medios de comunicación que a veces abruman, y hoy en día que tenemos nuestras redes sociales virtuales, a veces están muy rebotadas, ¿no? De información. Entonces, tomar ese espacio, revisar el sueño, revisar la alimentación y empezar a organizar las cosas en casa, que eso sería lo primero que hay que llevar a cabo. Psicóloga Alexandra Ágreda Benavides,
¿cuáles son los trastornos mentales más evidentes hoy en Santiago de Cali? Bueno, no solo en Santiago de Cali, sino en Colombia, el Estudio Nacional de Salud Mental reveló que la depresión y la ansiedad. Sí, esos son como los más elevados. Hay un porcentaje mínimo de esquizofrenia. Sin embargo, la depresión y la ansiedad están presentes en este momento, con mayor prevalencia. Tengo entendido que eso se suma también en el insomnio, que aparece casi en todos los hogares. ¿Me dice el insomnio, Oscar? Sí, evidentemente ese es un punto clave para tomar alerta, ¿sí? Como cuando tenemos algo físico, nos duele algo, hay un estado febril, por ejemplo, nos está anunciando algo. El sueño es un estado de regulación para adultos en donde emocionalmente reparamos, ¿sí? Si no hay ese descanso, es una alerta. Entonces hay insomnios de conciliación. Ese insomnio es que usted se acuesta y no puede conciliar el sueño. Y hay insomnios de reconciliación, quizá se despertó a las 3 de la mañana y no pudo seguir durmiendo. Esas son señales y son alertas, ¿sí? Entonces se procura hacer una higiene del sueño. ¿Qué significa eso? Que podamos antes de dormir, una hora antes o 40 minutos antes, desconectarnos de redes sociales, como cuando éramos niños, leer algo, ¿sí? Buscar un espacio de oscuridad y de tranquilidad. Se usa mucho darse un baño, por ejemplo, ¿sí? Sirve mucho para poder conciliar el sueño. Sin embargo, ese es el punto clave cuando hay una alteración emocional, ¿sí? Que el sueño se altera. Entonces sí, tenemos que estar atentos si no estamos durmiendo bien y si no estamos comiendo bien, ¿sí? Como las señales primarias. Eh, ¿Estos trastornos mentales se dan en qué edad y regularmente en qué estratos sociales? En todos, son inherentes al ser humano, ¿sí? En niños, por ejemplo, se nota con otra sintomatología. Por ejemplo, la depresión en su mayoría se muestra con poco interés, con tristeza vital profunda. En cambio, en niños puede hablarse de irritabilidad, ¿sí? La irritabilidad en ellos puede ser la señal de que estén pasando por un episodio depresivo. Inherentes a todos los estratos. Quizá se ha visto que en estratos socioeconómicos 1 o 2 se pasa por alto estas sintomatologías porque hay otras necesidades que hay que atender, ¿sí? Entonces no puedo dejar de ir a trabajar porque necesito conseguir el sustento y puedo llevar una tristeza muy grande. Entonces esa sería la única diferencia, pero en todos los estratos. Y bueno, el acceso a la salud mental en Colombia está un poco restringido y también un poco mitificado, ¿no? No sé, siempre hemos escuchado que ir al psicólogo para qué, bueno. Entonces sí es a todo nivel, Oscar. Doctora, el miedo, la ansiedad, el insomnio, ¿es hereditario o aparece ante una eventualidad que afecta al cuerpo humano? Ya, cuando hablamos de etiología, es decir, esas causas, hay varias causas, ¿sí? Hay unas que son hereditarias con una predisposición, quizá no es que, bueno, mi madre tuvo depresión y yo también la voy a tener, sino una predisposición a que esos neurotransmisores se vean más vulnerables ante situaciones externas. Hay causas externas, por supuesto, el duelo, la pérdida de un negocio, de un empleo, ¿sí? De un ser humano, por supuesto. Entonces son causas externas y algunas son causas endógenas, ¿sí? De la propia personalidad que, bueno, tienen esos rasgos un tanto
melancólicos, ¿sí? Entonces, eh, puede ser, tiene alguna predisposición, la neuroquímica nos indica eso, ¿no? Que si mamá ha tenido algún trastorno mental, es muy posible que los hijos también lo tengan. Cuando esto se le presenta a uno o a alguien cercano, es recomendable asistir donde el psicólogo, psicóloga, donde el médico, o existe algún tratamiento médico dentro del hogar. Muy bien. Nosotros somos agentes de salud mental. En primera instancia todos podemos ser escucha, una escucha primera. Por ejemplo, no juzgar, entender que es una situación, que no es que quieran poner conflicto, por ejemplo. Entonces hacer esa primera educación, esa psicoeducación es esencial. No en todas partes tenemos esa formación, ¿sí? No, incluso a los psicólogos nos da un poco duro, que bueno, usted es psicóloga, ¿cómo es posible que se deprima? Entonces sí se puede en casa, como esa escucha activa, como ese comprender, ¿sí? Que no es que no quiera poner de su parte, sino que tal vez no puede hacerlo. Y se puede consultar a medicina general, esa es la ruta, digamos, en este momento que está instaurada. Si tiene medicina prepagada, bueno, puede ser diferente o consulta particular. En el régimen subsidiado y contributivo se saca una cita con medicina general en primera instancia y ellos son quien refiere. La ley de salud mental nos pide que la ley 1616 invita y bueno, está establecido que tenemos derecho a tener consulta psicológica. Doctora, imagínese, tenemos crisis sanitaria mundial por COVID. Tenemos ya hace más de un año el paro, perdón, desde el 28 de abril, un paro nacional. Y ahora el vandalismo que se vive en Santiago de Cali, muy complejo para una persona con estos trastornos mentales. Además, sí, además, porque se altera, por ejemplo, el estar siempre en alerta y escuchar un sonido de, no sabemos si son aturdidoras, papas bomba, no sabemos, ¿sí? Que en algún momento pensábamos, o en algún momento de la época del año pensamos que eso es pólvora. Ahora no, ¿sí? Entonces uno empieza a dilucidar qué está pasando en ese espacio, ¿no? Entonces es más fuerte para una persona que tiene un trastorno, se experimenta con mucho más fuerza los síntomas con estas situaciones externas. Psicóloga Alexandra Ágreda Benavides, facilítenos unos tips para intentar superar estos trastornos mentales, miedo, ansiedad, insomnio y otros más que pueden aparecer. Bien, regáleme un momento, por favor. No, perfecto, estamos dialogando con la doctora Alexandra Ágreda Benavides, psicóloga de la Universidad de Mariana, especialista en docencia de la Universidad de Nariño. ¿Listo, doctora? Sí, es que tenemos unos visitantes acá. Sí, No sé si se escucha. no se Entonces, preocupe. es parte de nuestra vida. Entonces, a ver, como tips, primero reconocerse como seres humanos sensibles, emocionales. Sí, mucho más que decir, bueno, yo soy racional, nosotros somos emocionales y no nos hemos dado mucha cuenta de eso. Entonces, validar que realmente tenemos esa posibilidad de sentir. Chequear la alimentación, ¿sí? Que esté balanceada, que no esté con mucha azúcar. A veces la cafeína altera un poco, si hay consumo de sustancias, evitarlas en exceso. En las noches, poder chequear si hay un sueño reparador.
¿Qué quiere decir? Que usted se levanta y dice, bueno, estoy tranquilo, pude descansar. Si no es reparador, hay que procurar y buscar hacerlo, ¿sí? Hay muchas cosas naturales que le sirven a uno cuando está antes de dormir, ¿sí? Tomar algo para una aromática quizá. Entonces, revisar las relaciones familiares, cómo se están dando en casa, si es un espacio, un territorio de paz como se ha venido hablando, o si usted llega a su casa y hay dificultades, entonces evaluar cómo están esa relación en casa, esa vida cotidiana, organizar su espacio. El espacio de uno es el planeta de uno, ¿sí? Ese espacio primario, si usted tiene organizada su casa, si la tiene limpia, esa es una ayuda muy grande para poder controlar eso que sí podemos hacerlo. Lo de fuera no lo podemos controlar, en cambio nuestro espacio sí, nuestras ideas, qué nos decimos a nosotros mismos. Por ejemplo, no soy capaz de hacer nada, no me puedo dormir. Uno se está mandando esos mensajes negativos. Entonces, sí puedo hacerlo, soy valiosa, estoy en un espacio tranquilo dentro de mi casa, las cosas van a mejorar, siempre buscar como ese espacio de esperanza y posibilitar el cambio. Perfecto. ¿Dónde o cómo la podemos ubicar usted? Bueno, nosotros, yo estoy trabajando en la Universidad Católica como docente, sin embargo en el espacio personal, a través del correo electrónico, psicóloga.alexandraagreda@gmail.com. Perfecto. Doctora Alexandra Ágreda Benavides, psicóloga de la Universidad Mariana y actualmente docente de Unicatólica, Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. Muy amable en el área de la Facultad de Salud. Muy amable y hasta otra oportunidad. Con mucho gusto y gracias por la invitación. Amigos y amigas, no se retiren. En segundos volvemos con más en debates.